Señor, agradecemos por tu palabra en esta mañana y pedimos que tú nos hables, Señor. Cuánto necesitamos escuchar de ti, cuánto necesitamos en esta mañana prestar atención, abrir nuestro corazón a eso. Y también queremos pedirte por la vida de Poli, por su salud, Señor. Sabemos que es algo humanamente pasajero lo que está pasando, pero también Él siempre está con nosotros, Señor, y podemos valorar eso y también pedirte que tú le estés ayudando en su salud, Señor. Oramos también por los demás que están enfermos, niños, Señor, hermanos, Señor, que ya hace rato que están padeciendo en su salud, para que tú les concedas la salud, Señor, si es tu voluntad, tu propósito, y de esa manera glorificarte, que tú así lo hagas, y si no, Señor, que te puedas glorificar igual a través de la prueba, del gozo, de todo lo que trae a su vida, Señor, y cómo ellos pueden conocerte más a través de eso, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a nuevamente mencionar en cuanto al pasaje que estuvimos estudiando. Esto puede traer un gran aporte a tu vida espiritual al reafirmar las verdades y tener la convicción de todo lo que... ¿Me pones un poquito? De todo lo que estuvimos estudiando, ¿no? No tanto. Entonces, va a ser algo bueno si es que ya lo escuchaste, y si no escuchaste este estudio, si no meditaste en el pasaje, va a ser algo completamente nuevo y también va a ser de edificación para tu vida. Antes de comenzar con la sección en Santiago, vamos a ir a Proverbios capítulo 19, versículo 3. Vamos a leer un texto ahí. Dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Otra versión de ese mismo texto dice lo siguiente: hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Parece muy común al ser humano echar la culpa a Dios por todo lo malo que pasa en este mundo, cuando en realidad el hombre por lo general es responsable por las mismas cosas en que levanta su dedo y acusa a Dios. Este versículo de Proverbios nos muestra que el hombre desea vivir una vida errada, y esto le trae consecuencias amargas a su vida, pero al mismo tiempo va a señalar a Dios, apuntándolo como el causante de sus sinsabores, de su desdicha, ¿no? Y en la misma línea, en el pasaje que vamos a estudiar hoy de Santiago, Él va a establecer los fundamentos adecuados para disociar de Dios cualquier vinculación como causa del mal. Y también va a poner blanco sobre negro, va a poner quién es el verdadero responsable de todo este mundo corrompido. Ahora, ¿por qué deberías estar prestando atención en esta mañana? ¿Por qué tenés que concentrarte en lo que se va a decir? Porque este pasaje te va a ayudar a conocer en mayor detalle la relación entre el carácter y el obrar de Dios para que puedas imitarlo. Pero en segundo lugar, nos va a hacer consciente en cómo es la embestida de la tentación. ¿Para qué? Para hacer frente a los deseos de nuestro propio corazón y matarlos. Y por un lado, disfrutar de la bendición de Dios que trae una vida santa. Pero por otro lado, no cargar con las consecuencias pesadas y amargas de una vida que le da la espalda al Señor y que sigue sus ambiciones y sus pasiones egoístas. Antes de meternos de lleno en el pasaje, déjame mencionarte algunas cosas en cuanto al contexto. Recordemos que Santiago es el medio hermano del Señor, es el autor de la carta, pero antes de la resurrección de Cristo y que Él se le aparezca ahí como registra 1 Corintios 15, Él no creía. Santiago no creía en su hermano, no creía que Cristo era quien decía ser. Y eso lo vemos en las palabras que quedan registradas ahí en Juan capítulo 7 versículo 3, y se los leo, como él en una forma irónica junto a sus hermanos le va a decir lo siguiente: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo.
Y el comentario autoritativo de Juan va a ser el siguiente: porque ni aun sus hermanos creían en él. Los hermanos y Santiago, junto con él, no creían en él. Entonces, o tenían a Cristo como alguien que no poseía la suficiente cordura o la moralidad necesaria para decir la verdad, o Cristo era quien decía ser. Pero claramente dice Juan que ellos no creían en él. ¿Y qué pasó en la mente de Santiago cuando llega la salvación a su vida? Bueno, ahora este hombre que veía de una forma equivocada a Dios, ahora lo ve de una forma acertada. Cuando por fin los ojos de Santiago son abiertos, la realidad de lo que Cristo es se hace verdad, se hace palpable y se hace parte de su experiencia. Y ya no en forma satírica, sino ahora en forma genuina, va a decir en Santiago 1:1 que Él es el Señor y Santiago es su esclavo. Y en el capítulo 2, versículo 1, no solamente dice que es el Señor, sino que es el glorioso Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio trae un cambio rotundo a la vida de una persona, en la manera en que ve a Cristo, en la manera que él contempla a Dios. Y eso es lo que el Evangelio trajo a nuestra vida también, ¿no? Antes de Cristo nuestros ojos espirituales estaban cerrados ante la majestad de su belleza, ¿no? Pero después de Cristo, a través del milagro de la salvación, aquello que veíamos de una forma monótona, de una forma desabrida, ahora lo deseamos. Ahora deseamos al Salvador y queremos contemplarlo. Y eso es lo que pasó en la vida de Santiago. Santiago entendió quién era Cristo cuando él fue convertido. Pero no solamente entendió quién era Cristo, sino las demandas que trajo la salvación a su vida y cómo él iba a manifestar eso que entendió por dentro, cómo lo iba a manifestar en forma externa. Por eso es que al poco tiempo en la iglesia naciente él gana un grado de influencia muy grande y que por diferentes acontecimientos que el Señor los estaba controlando, al morir Jacobo, el discípulo de Cristo, el apóstol, él va a tomar su lugar y el Espíritu Santo lo va a poner por anciano de la iglesia en Jerusalén. Y este hombre se ve cómo amaba a las personas, ¿no? Ahora, la primera iglesia, al poco tiempo, tuvo que pagar el precio por su fe y tuvo que enfrentar la persecución. O sea que ahí en Hechos capítulo 8, versículo 1, se dice que la iglesia recibió persecución y tuvieron que salir huyendo por sus vidas, ¿no? Y en esta situación vulnerable se encontraban estos hermanos dispersos por el Imperio Romano. Y una de las cosas que vienen bien, son pertinentes al pasaje que vamos a estudiar hoy, es que ellos ahí no daban señales de vida espiritual, de una vida espiritual correcta, ¿no? Ellos tomaron una actitud incorrecta en cuanto a Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Por la prueba. La prueba sacó a luz lo que había en sus corazones. Tenían pensamientos, una teología incorrecta de lo que era Dios, y eso lo conducía a una práctica incorrecta. Y ellos se entregaron a conductas desenfrenadas. ¿Y qué movía todo esto? Un espíritu mundano, ¿no? Seguían las inclinaciones de su propio corazón, lo que más le convenía. Y muchos actuaban como si conocer la verdad fuese suficiente, pero las verdades, las implicaciones del Evangelio no afectan para nada la forma en que vivo. Como si cada uno tendría el derecho a vivir el Evangelio a su manera. Bueno, yo lo vivo de esta manera, yo lo experimento de esta forma. Cuando en realidad no es así, sino que todos estamos obligados a mostrar lo que es un hijo de Dios en base a lo que la Escritura dice. Y a eso nos tenemos que ajustar. Ahora, toda esta situación de prueba, dijimos que sí preocupa el corazón de Santiago, pero déjame repetirte que eso no es lo que lleva a escribir la carta a Santiago. Porque la verdad es que esto de las pruebas, Jesús ya lo había dicho. Y eso es una verdad en la teología del sufrimiento, que la ves desde el Antiguo Testamento. Vamos a pasar, vamos a padecer. Entonces Santiago no es que escribe la carta tanto porque están sufriendo, sino por lo que se está exponiendo en el sufrimiento. Y es todo lo que te acabo de mencionar. Esto carga el corazón de Santiago. El creyente se está mezclando con el inconverso. No hay ninguna diferencia. Ya porque el inconverso tomó muy bien la forma del cristianismo y los imita,
y porque el creyente bajó mucho el estándar. Entonces parece que se están anivelando. ¿Qué peligro que es esto para la iglesia? Una iglesia que promueve un evangelio así, que no hace diferencia entre un salvo y un no salvo, ¿sabes qué pasa? Se termina diluyendo. Y esto sí hizo que Santiago tome la pluma y él les va a escribir. ¿Y cuál es el propósito de esta carta? Bueno, exhortar al creyente a vivir su salvación sin importar las circunstancias en que se encuentre. El Hijo de Dios debe evidenciar una fe viva. Y hasta ahora vimos, en lo que ya hemos estudiado desde el versículo 1, que la vitalidad de la fe se va a constatar en la manera en cómo se consideran las pruebas, pero también en cómo se busca la sabiduría para enfrentar esas pruebas. Y por último vimos, desde el versículo 9 al 12, los distintivos que el Hijo de Dios posee para salir victorioso, triunfante de las pruebas. Y el párrafo que vamos a tratar en esta mañana trata acerca de las tentaciones y cómo el Evangelio va a traer convicción de pecados, en donde el creyente genuino no mira alrededor buscando eludir sus responsabilidades, sino que él se acusa a sí mismo. Y eso es lo que nos va a dejar Santiago. Con eso en mente, te invito a leer ahí el versículo 13 y hasta el versículo 15. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Déjame explicarte un poco la idea central de este pasaje para después empezar a desglosarlo. En este pasaje, Santiago va a exhortar al creyente a que no debe señalar a Dios por el pecado, con el fin de autojustificarse, autoexonerarse. El autor va a rechazar enfáticamente y va a prohibir este razonamiento de culpar a Dios por las tentaciones y por ende el pecado. Y nos va a dar también las razones por las cuales no debemos hacer esto, que tienen que ver con el carácter y el obrar de Dios, pero también con el verdadero culpable, con nuestra propia responsabilidad. Y en esta línea, Santiago va a seguir el flujo, el argumento de la carta, marcando que la diferencia entre un creyente verdadero y un mero profesante se distingue por lo siguiente: el que no se hace cargo de su pecado, sino que siempre busca la culpa en otro, en un tercero, específicamente en Dios. Esa persona no entendió su condición, no entendió su condición de pecador. Pero el que se culpa a sí mismo, el que sabe que sus pecados ofenden a Dios y han destrozado su propia vida, esa es la persona que está tomando idea de lo que son las implicaciones del Evangelio. Porque lo primero que trae el Evangelio es convicción de pecado y dolor por el pecado. Entonces, veamos cómo va a tratar y veamos la primer cláusula temporal que comienza el versículo diciendo: cuando alguno es tentado. En realidad ese grupo de palabras es una sola palabra en el texto original. Y la raíz de esta palabra se traduce en el versículo 2 como pruebas y en el versículo 12 también como tentación. Aunque es traducida como tentación, en el sentido verdadero del versículo 12 es prueba, ¿no? Pero a partir del versículo 13 se va a utilizar esta palabra 5 veces en nuestro pasaje, 5 veces. Pero el sentido va a cambiar y también la referencia, porque ahora se va a referir a la tentación. El sentido y referencia de esta palabra tiene que ver más bien con el contexto teológico y sus implicaciones que con el párrafo en sí. Y eso ya lo vimos, ya lo estuvimos explicando creo que la última vez que predicamos del versículo 12. Así que no vamos a gastar tiempo ahí. Entendemos que está hablando de tentación, ¿no? Y ahora, ¿por qué el tema de la tentación está tan cerca de las pruebas? Bueno, porque es inevitable que en medio de las pruebas, donde el propósito de Dios es madurar nuestra fe,
es inevitable que seamos vulnerables a pecar contra Dios, a ser tentados y a fallarle al Señor. Pensá en esta gente, las situaciones difíciles que están atravesando. ¿Vos creés que ellos no están expuestos a tentaciones de todo tipo para aliviar la situación de aflicción de manera legítima? Pensá, están cosechando ahí las tierras y en el capítulo 5 dice que los ricos que los contrataban no les pagaban. Y ellos tenían necesidades, le pagaban poco y a veces no le pagaban. Sufrían, tenían hambre, sus familias estaban padeciendo. Imagino un padre ahí esperando el alimento porque le pagaban con alimentos, ¿no? Para llevar a su casa, para que sus hijitos coman. Y no, los estafaban, no te tendríamos que pagar, y les buscaban 10.000 excusas. Y ahí teniendo los elementos del campo y también la comida que estaban almacenando para estos amos ricos, ¿pensás que no fueron tentados en algún momento de decir, bueno, ya hace como 5 meses que no me paga este hombre? Listo. Se dio vuelta, agarro un poco de comida y salvo a mi familia. Y se justificaría un robo de esa manera, ¿no? Ya que no me paga, voy a buscarle la vuelta porque mi familia tiene que vivir. Además, Dios me puso en esta situación y ahora quizá Dios me está dando la oportunidad de poder salvar a los míos con el sustento. Pero no, esto es una tentación, esto no lo promueve el Señor, esto no lo hace el Señor. Y ahí tenés la tentación, ahí tenés la prueba, pero también la tentación. Alguien dijo que estas dos cosas pueden ser dos caras de la misma moneda por la relación que tienen. Si bien son dos cosas diferentes, con propósitos diferentes, con procedencias diferentes también, con objetivos diferentes, pero están ahí. Siempre que somos probados va a venir la tentación. ¿Por qué? Porque podemos tener mucha convicción de lo que Dios obra y hace en nuestra vida, pero en un momento, ¿qué pasa? Somos tentados a dudar del Señor, a desconfiar de Él. Ahora, un detalle más de este participio es que está en tiempo presente, lo cual conlleva la idea de un aspecto continuo, es algo consecutivo. Las tentaciones siempre están presentes y lo hacen de una forma persistente. Hay algo en el contexto cultural que Santiago también quiere corregir. Había una mentalidad judía que afirmaba que de Dios provenían todas las situaciones de la vida, las situaciones buenas y las situaciones malas también. Bueno, eso es verdad. Es cierto que Dios es soberano y controla todo lo que va a suceder en el mundo, tanto lo bueno como lo malo, todo lo controla el Señor. Pero acá tenemos un detalle, y tiene que ver con esto, que ellos llevaron este pensamiento mucho más allá de lo que este pensamiento corresponde. Lo estiraron más. Dijeron, no solamente lo malo viene del Señor, sino las tentaciones, el pecado. Dios es la causa aún del origen del pecado, del origen del mal. Pueden pasar ahí, bienvenidos. Entonces, ahí tenés las tentaciones. Ahora, algo parecido hicieron los judíos los creyentes a los cuales les escribe Pablo ahí en Romanos capítulo 3. Ellos decían que sus mentiras le hacían un favor a Dios, porque a través de las mentiras que Dios hacía que ellos mientan, ellos exaltaban el carácter verdadero de Dios. Y Pablo dice, no voy a gastar explicando esto. Esto es absurdo, esto no se puede concebir. De ninguna manera, Dios no es culpable de esto. Pero los judíos en su mentalidad habían llevado este pensamiento demasiado lejos. Sí, si bien Dios es soberano, si bien Dios controla todo lo que va a suceder, Él no es el autor del mal. Él no es el autor del mal. Por eso Pablo en el mismo contexto les va a decir que quiten de su mente eso. El verdadero problema son ustedes, y a partir del capítulo 3, versículo 10, les va a dar 3 cuadros. Ustedes están judicialmente condenados. Si van ante un juez, los va a declarar culpables. Pero si examinamos su cuerpo, médicamente están muertos. Viene un forense y los va a declarar muertos. Pero históricamente el hombre es desdichado, ¿no? Es desventurado.
Y ese es el cuadro del hombre, ese es el verdadero problema. Ahí está el corazón del problema, en el hombre, ¿no? Ahí está la provisión, dice, de manera que Santiago va a corregir todo eso, ¿no? Y va a decir, no diga que es tentado de parte de Dios. El verbo decir, el verbo no diga, está en modo imperativo, es una orden. Esto no es una sugerencia, no es una realidad, es algo que se debe obedecer. Y también está en presentes. No tienen que decirlo nunca esto. La acción es continua. Y esto también deja ver que ellos sí lo estaban haciendo. Si te dice no digas esto o deja de decir esto, podríamos traducirlo de esa manera, implica de que ellos lo estaban diciendo una y otra vez. Estas eran las mentiras que traían a su mente. Deje de decir. Hay un detalle en la palabra decir. Si vos estudiás el uso de esta palabra en otras partes del Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que se refiere a juntar una serie de enunciados lógicos para formular un argumento. No es que, valga la expresión, no, lo dije por decir nada más. No es que se dijo por decir esto, que Dios era el causante originador del pecado. Es algo que estaba en lo más profundo de sus corazones. Es algo en lo cual ellos estaban buscando los argumentos, esos enunciados, para poder decir lo que estaban diciendo. De hecho, la raíz de esta palabra tiene que ver con logos, de lógica. No es algo al azar lo que estaban haciendo, sino que era algo bien intencionado. Y ellos estaban acusando a Dios como promotor de las tentaciones. Hermanos, eso es una blasfemia. Eso es una blasfemia. Echar la culpa a Dios y buscar las excusas por aquello que es mi propia responsabilidad, eso es muy común al ser humano, ¿no? Lo ves en el jardín del Edén, Adán y Eva echándose la culpa mutuamente, pero finalmente, ¿qué hace Adán? ¿Le echa la culpa a quién? A Dios. ¿Por qué? Vos decís, pero le echó la culpa a Eva. Sí, pero la mujer que me diste. O sea, si vos no me la... ¿Ves? La culpa la tenés vos, Dios. El hombre siempre levanta su dedo en acusación a Dios como el culpable de sus desgracias, de sus miserias. Y eso no solamente lo ves en la Escritura, lo ves en el tiempo moderno también, ¿no? Quizá de forma sofisticada se fue buscando diferentes mecanismos para acusar a otro que no sea yo mismo. El problema siempre ¿dónde está? En otro. Te manejás de esta manera, pero la culpa la tuvo otro, ¿no? Muchos avances en cuanto a la psicología promueven esto, ¿no? Dentro tuyo no va a estar el problema. El problema es lo que te hicieron. El problema tiene que ver siempre con lo externo, pero no hacerse responsable por lo que soy responsable. Y la Biblia es muy clara. No es que recibiste un trato traumático que te llevó a estar donde estás. Es tu propio corazón. Ahí está el mal. Del corazón no salen buenas cosas, salen malos pensamientos, sale perversión. Así que esto de echarle la culpa a otro, de autoexonerarnos, no es algo nuevo. Por eso leíamos el versículo en Proverbios: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. De manera que el título que seleccioné para este sermón es la teodicea de Dios. La teodicea de Dios. Algunos ya lo habían escuchado y no les causa tanto, pero por ahí, ¿qué estás queriendo decir? La teodicea de Dios tiene que ver con la justificación de Dios. Y elegí este título porque por el aporte que hace el pasaje a la justificación de Dios. Además de corregir la mente de los lectores originales, este pasaje nos va a mostrar quiénes son los verdaderos culpables de la corrupción del mundo. Pero déjame mencionarte algunas cosas en cuanto a la teodicea. La teodicea tiene que ver con la respuesta cristiana al problema del mal que hay en el mundo. Involucra una reivindicación de la justicia divina contra lo que se le acusa, ¿no? Contra la presencia del mal, contra
que Dios creó el mal, por lo tanto muestra que Él es injusto, impotente, o ambas cosas. Y todo eso lleva al pensamiento de que si Dios es injusto, impotente, Él no existe. Entonces hay una respuesta cristiana que se da para poder contrarrestar esto. ¿Qué declara la teodicea de Dios? Que Dios es todopoderoso y bueno. Eso es lo que declara. Ahora, Dios proporciona su propia teodicea. ¿En qué medida? En la medida que Él va revelando su palabra. Algunas aclaraciones que tenemos que hacer acá. La Iglesia no gasta tiempo en argumentos filosóficos. No es que nos vamos a poner a hablar de apologética en un culto dominical, porque no corresponde y no es lo que las Escrituras hacen. Nosotros no mostramos el carácter santo de Dios utilizando argumentos de la lógica o argumentos filosóficos, sino que lo hacemos basado en la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Otra cosa, otro detalle. Tampoco las Escrituras suponen que Dios nunca deba dar explicaciones de sus acciones. No lo hace. Dios no necesita responder a por qué hace lo que hace. Ni siquiera Él va a dar respuesta a por qué existe el mal. El pecado es inexplicable en el corazón humano. Hermanos, no había ninguna razón para que el hombre y para que nosotros pequemos. No hay ninguna razón para hacerlo. Y quizá no encontremos una explicación para eso. Sí podemos saber dónde se inicia y dónde se desarrolla el pecado. Pero Dios no va a dar una respuesta a eso. De hecho, fíjate que cuando el hombre pide cuenta a Adán, cuando Dios pide cuenta a Adán, Adán le echa la culpa a Dios, ¿no? ¿Y qué hace Dios? No da ninguna explicación. ¿Qué hace con el pecado de Adán? Lo condena, lo juzga. Dios no va a dar explicaciones, Dios va a condenar el pecado. Eso implica de que las explicaciones están implícitas en el corazón del ser humano. Ahí está la verdadera razón del mal. Lo que sí podemos entender cuando nos referimos a la teodicea basada en lo que nos proporciona este pasaje es dónde se origina la depravación y cómo esta depravación afectó a toda la creación. A toda la creación en el pasado con el pecado de Adán, pero a toda la creación hoy. ¿Cuál es la causa de por qué el mundo está como está? Y el pasaje nos muestra que no tiene que ver con la naturaleza de Dios ni con lo que Él hace, ni con sus designios. Tiene que ver pura y exclusivamente con la responsabilidad humana. Por eso nos vamos a proponer a ver 3 argumentos fundamentales de la teodicea de Dios. 3 argumentos fundamentales de la teodicea de Dios. Y el primer argumento fundamental de la teodicea de Dios se basa en la naturaleza de su persona. Dice Santiago 1:13, leemos la segunda parte, ya explicamos la primera. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ese porque nos da la primera razón y tiene que ver con algo de lo que es Dios, con la esencia de Dios, su carácter, la naturaleza de la persona de Dios. Literalmente el texto griego dice, Dios es apeirastos. Esa es la palabra griega que se utiliza ahí. Es un adjetivo. Y cuando vos tenés un verbo de estado y un adjetivo, ese adjetivo te está predicando, te está hablando de lo que es el sujeto, la esencia del sujeto. ¿Cuál es la cualidad, cuál es la naturaleza de esto? Dios es esto, te dice el pasaje. Dios es esto. Tiene que ver con lo que Dios es, el primer argumento. Claro, vos mirás un verbo ahí, pero el sentido original tiene que ver con la esencia de Dios. ¿Y qué hace ese verbo apeirastos? Bueno, peirasmos, sabés, y hemos estudiado esa palabra, tiene que ver con la prueba, ¿no? Con prueba, con tentación, con probar. En este contexto habla de tentaciones y ahí el prefijo ¿qué significa eso? Es sin, es no. Es sin prueba, sin tentación, es atentable, no sé cómo expresarlo en español, pero ahí está la palabra. Es todo lo que se dice de esta palabra, pero que no tiene, que le falta, carece de esto.
El jarabe que Mabel le daba a Mariano y a Lelio cuando tenían tos se llamaba como atos. Sin tos, ausencia de tos. Esa es la misma idea, ¿no? Esto es sin tentación. No es porque Dios no es responsable del pecado, porque Él no puede ser tentado, porque Él soporta la tentación o resiste la propuesta del mal. No ese es el argumento. El argumento tiene que ver con que esto es lo que Dios no tiene. Dios no puede ser tentado. Dios no tiene esa parte en su esencia. No está en su naturaleza. No le pertenece a Él. No le pertenece en absoluto. Esto es algo que Dios no tiene. No tiene una parte en la cual sea inducido a la tentación. Y eso tiene que ver con la naturaleza de Dios. ¿Por qué este argumento? Porque decir que Dios es el autor del mal es meterse con Dios mismo, es meterse con su carácter, con lo que Él es, con sus perfecciones. Y esto es una ofensa muy grave. Esto es una ofensa muy grave, que es muy común en el ser humano, pero que ofende la santidad de Dios. Y tiene que ver también con tener en nuestra mente una concepción errónea de lo que Dios es. Una concepción errónea de lo que Dios es. Y eso también es muy grave. Porque si en tu mente vos imaginás que Dios es algo diferente al Dios de la Biblia, podés estar sentado acá con tu Biblia, pero eso es idolatría igual. El Dios de la Biblia tiene que ser concebido por nuestro pensamiento conforme la Escritura lo describe. Y acá Santiago nos dice esto: Dios no puede ser tentado, no tiene esto, es su esencia. A diferencia de la cultura griega, que ellos tenían dioses, y estos dioses tenían algo peculiar. Ellos podían caer en toda clase de tentación. De hecho, la mayoría de los dioses vivían vidas inmorales depravadas, ¿no? Tremendo. Sin embargo, Santiago les dice, no se confundan, esos dioses en los cuales ustedes ahora que están en el Imperio Romano, puede ser que hayan influenciado su manera de pensar. No, Dios no, Él no lleva sus propósitos a cabo, sus propósitos de redención en el mundo a través de estos métodos, porque Él no tiene esto. Él no puede ser tentado. Su impecabilidad no es una realidad porque Él resista, sino por lo que Él es. Ahora, ¿cuántas mentiras muchas veces en nuestra mente acerca del carácter de Dios, ¿no? Que necesitan ser corregidas. ¿Conoces al Dios de la Biblia? Al Dios de la Biblia, no el Dios que te parece a vos. No, Dios debería ser así. Cuando vos decís Dios debe ser así, ¿sabés lo que estás haciendo? Te estás quejando de la injusticia. Estás pensando que sos más justo, más moral que Él. No, Dios no debería actuar de esta manera. Dios puede hacer lo que le plazca. Él es Dios. Él es el Señor. Y Él no es culpable del mal. Entonces debemos hacernos cargo de nuestro propio pecado y no echar la culpa o señalar al Señor. El primer argumento tiene que ver con la naturaleza de su carácter, ¿no? Pero el segundo argumento de la teodicea de Dios se basa en la congruencia del proceder de Dios. Dice Él no hace esto, ni Él tienta a nadie. Ahí tenés una conjunción, ni. Esto va a coordinar todo lo que se dijo anteriormente con lo que va a decir después. Los va a poner en la misma jerarquía. Él no es esto, pero ahora te va a decir, Él no hace esto. O sea, hay una coordinación, hay una armonía entre lo que Dios es y lo que Dios hace. Y no hay ninguna contradicción en eso. Dios hace las cosas porque Él es de una manera, por su naturaleza. Y Él es de una manera, por lo tanto hace las cosas de una manera. Y hay una perfecta congruencia, una perfecta armonía en Dios. Y ese es el argumento que va a dar Santiago. Dios obra en base a su esencia. En base a su esencia. Todo lo que hace Dios en este universo responde a su verdadera naturaleza. Y podés conocer la naturaleza de Dios para saber cómo Dios va a obrar. O podés mirar su obrar para saber quién es tu Dios. Eso es maravilloso. Tenés formas múltiples de poder conocer en cuanto al carácter de Dios. Y Santiago muestra que
un argumento es dependiente del otro y a su vez no se pueden separar. Qué pertinente que es esto para todo el argumento de la carta. ¿Recordá el propósito de la carta? Que el creyente, que el Hijo de Dios viva como Hijo de Dios, que el salvo viva como un salvo, que el Evangelio que ha recibido, que impacte todas las maneras de su vida, esté en las circunstancias que esté, se halle como se halle. Ahora, fíjate, le va a mostrar cómo es Dios. Dios es esto, por lo tanto hace esto también. Entonces, lo que Dios les está pidiendo a los destinatarios, lo que Santiago le está pidiendo a los destinatarios, no es algo que Dios no haga. No es algo que Dios no haga. Claro, Dios exige con autoridad, ¿no? Con esa autoridad de alguien que dice lo que tenés que hacer porque Él mismo lo hace. Él responde a su propia naturaleza. Y como hijos de Dios debemos responder también a lo que somos. ¿Qué somos? Somos salvos y estamos obligados a vivir como tal. Ahora, si podemos negociar ciertas cosas, entonces eso nos habla de quiénes somos en realidad. Y Santiago dice, vos podés decir muchas cosas, pero un creyente genuino vive conforme a lo que es. Y este llamado lo hace Pablo también en esta majestuosa carta de lo que es la santificación progresiva en 1 Corintios, y va a comenzar la epístola de esta manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Esto es lo que son santificados, pero va a decir llamados a ser santos. ¿Ves la congruencia? Una cosa es lo que soy en posición delante de Dios, pero la práctica, mi forma de vivir, tiene que corresponder a lo que soy. Por eso, los santificados, llamados a ser santos. Y esto se extiende a todos, ¿no? Porque va a decir con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con todos. ¿Invocás el nombre del Señor? Tenés que responder entonces como Dios responde. Él es una cosa y actúa de esa manera. Si vos sos un hijo de Dios, tenés que actuar como hijo de Dios. Entonces, el primer argumento fundamental de la teodicidad de Dios se basa en la naturaleza de su carácter. El segundo se basa en la congruencia de su proceder. Y el tercero se basa en la condición perdida del hombre. ¿Por qué Dios es justificado? Porque el hombre está perdido. Y ahí hay un contraste. Fíjate cómo estas ideas se coordinan pero en forma opuesta. Va a decir, sino que. Acá va a poner un énfasis, ¿no?, el autor. Antes de todo, antes que nada, el problema del pecado, de la corrupción, no responde a la naturaleza del obrar de Dios, sino que responde al hombre. Y veamos cómo se va a desarrollar este versículo, el versículo 14 y 15. Vamos a llevarlo en forma dinámica a través de preguntas. 5 preguntas. ¿Quién es tentado? ¿Cuándo ocurre la tentación? ¿De qué manera somos tentados? ¿Cuál es el agente de la tentación? ¿Cuál es el proceso de la tentación? Veamos rápido. ¿Quién es tentado? Esa palabra, cada uno, es un pronombre que marca la universalidad de la responsabilidad humana en la tentación. Cada uno no distingue edad, no distingue clase social, no distingue ninguna posición dentro de la iglesia. Todos son tentados. Cada uno es tentado. No importa la etapa en la vida en que te encuentres. No interesa si ya tenés muchos años dentro de la fe. Sos tentado. Cada uno es tentado. Todos caemos en esta categoría, ¿no? ¿Cuándo ocurre la tentación? La segunda pregunta. Este participio está en indicativo. Cada uno es tentado. ¿Sabes qué significa que está en indicativo? Que esto es una realidad. Que esto te está describiendo lo que pasa. No es que está la potencialidad de que esto fuese a suceder. No hay acá una probabilidad, sino que hay un hecho puntual, un hecho objetivo. Cada uno es tentado. Hermanos, todos tenemos que luchar contra las tentaciones. Claro, la tentación en sí misma
no es pecado, pero ¿qué hago con la tentación? Es lo que responde al pecado, ¿no? Ahora fíjate, todo el tiempo estamos expuestos ante tentaciones. Cuando no exponemos las tentaciones es porque estamos perdiendo la batalla, ¿no? Estamos ocultando nuestro pecado, nuestra lucha. Pero siempre hay tentaciones. Y mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir las embestidas de la tentación. Ahora, ¿de qué manera somos tentados? Y ahí hay también otros dos participios que dice, es atraído y seducido. Estos podrían explicarse, en parte son sinónimos, pero en parte marca un proceso esto, ¿no? Literalmente atraído es arrastrar hacia afuera. Es un término que se utilizaba para la cacería, para referirse a la trampa. Como se ponía una trampa tentando a que el animal salga de su zona de confort, de su seguridad. Escuchá bien esto. Esa palabra atraído conlleva la idea de sacar a la presa de su seguridad, de su seguridad. Lo primero que se hace en la tentación, en el proceso de la tentación, es apartar, se tiene que apartar. En ese alejamiento de la zona de seguridad, la presa empieza a perder criterios sobre los peligros, sobre lo que, si realmente esto está bien o está mal, pierde lucidez. Y seguido a eso, dice, es atraído y seducido. Y esto implica atraer a la presa con una carnada. Es poder seducirla. Es poder mostrarle lo atractivo, lo necesario y lo bueno de lo que está viendo. La presa va a ver esa carnada como algo atractivo. Le va a llamar la atención. Ahora ya no está en su seguridad. Perdió criterios de lo que podría causarle un peligro o en lo que sería vulnerable. Y ahora va a acercarse ahí a la carnada. Y lo va a ver como algo necesario. Un animal quiere comer. O sea, es algo... Bueno, esto responde a una necesidad humana. ¿Cuántos pecados están rotulados de esa manera, no? No, que es una necesidad. Por eso se caen esos pecados. Y ya ahí ya perdió todo criterio. Es arrastrado y seducido. Ahora, si bien esto tiene que ver con el contexto de la caza y de la pesca, en el contexto cultural, en la mente de un judío y de este grupo específicamente, pienso que él está aludiendo al ejemplo de Proverbios capítulo 7. El ejemplo que se da ahí son las artimañas de la mujer ramera, de la mujer adúltera, ¿no? Como ella tiene todo un plan para atrapar el alma de un varón que, dicho sea de paso, es insensato. Y cuando vos te pones a mirar el caso específico, lo que hace Santiago es tomar las implicaciones, es como toma el mismo proceso, le saca el contenido y lo trae a este contexto para que se pueda aplicar a todo tipo de pecado, porque la palabra pecado que va a mencionar después tiene que ver con variedad de pecados, no con un pecado específico. Pero los principios que toma Santiago son de Proverbios capítulo 7. Y miremoslo rápidamente, bien rápido. Proverbios capítulo 7. Dice el versículo 7, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella. Se refiere a esta mujer, ¿no? A la tarde del día, cuando ya oscurecían las oscuridades y las tinieblas de la noche. El versículo 10 dice que una mujer le va a salir al encuentro, estaba vestida de esta manera, como ramera, y su corazón correspondía a su forma de manejarse. Se va a describir algo en cuanto al carácter de esta mujer en el versículo 11, en cuanto a la práctica de esta mujer, versículo 12, y en cuanto a lo que hace, el versículo 13 dice, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Y bueno, todo lo que hizo, adornó su cama
perfumó su cama y lo llama. Hay una invitación, versículo 18: ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Fíjate cómo lo seduce, toda la atracción. Y dice, porque el marido no está en casa. ¿Qué hace? Le hace perder los criterios acerca de los peligros que esto conlleva. Lo va a rendir con su suavidad en el versículo 21. Ya está, ya se ejecuta el plan en el versículo 22. Y hay una conclusión que va a ser el escritor, y va a decir en el versículo 24: ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ellos. Camino del suelo su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Fíjate cómo termina el proverbio, con muerte, ¿no? ¿Cómo termina el versículo 15? Con muerte también. Fíjate que se habla en Santiago se habla de la caza, de la pesca. Fíjate en el versículo 23 de Proverbios. Dice, como el ave se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Fíjate los elementos de la caza acá. Santiago está aludiendo a todo esto. Y la falsa seguridad que promete esta mujer. El marido no está en la casa, no hay ningún peligro. Esto no se va a saber, esto no va a trascender. Nadie se va a enterar de toda esta situación. Claro, en Proverbios se está hablando en cuanto a la lujuria, a la fornicación. Lo que hace Santiago es tomar los principios de ahí y hacerlo general para todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado funciona de la misma manera, funciona bajo estos patrones. Volvamos ahí y veamos la cuarta pregunta. ¿Cuál es el agente de la tentación? Bueno, entendemos que la fuente de la tentación teológicamente proviene de la carne, del mundo y de Satanás, ¿no? Eso lo aprendimos, pero acá dice, el pasaje trata específicamente la propia concupiscencia. Dice, cada uno es tentado cuando es atraído y seducido de su propia concupiscencia. Esa frase preposicional ahí de su propia concupiscencia, ¿sabés lo que nos muestra? Nos muestra el agente que causa el efecto sobre el sujeto. Claro, el sujeto está en voz pasiva, es atraído, es seducido, pero ¿quién finalmente realiza o lleva el efecto de la acción del verbo? Los deseos, la propia concupiscencia. Y eso lo puedes ver clarito. Esa palabra concupiscencia es deseo, ¿no? Se refiere a deseos fervientes, vehementes. A priori la palabra es neutra, o sea, no es ni un deseo bueno ni un deseo malo. De hecho, en 1 de Timoteo 3:1 dice, el que anhela obispado o buena obra, desea, y es la misma palabra que se usa acá. Y hay muchas veces que se utiliza en un sentido positivo esta palabra deseo, pero la mayoría de las veces tiene que ver con algo pecaminoso. Porque lo que hace la diferencia entre que un deseo sea bueno o malo es el objetivo del deseo. Si deseas algo bueno, no estás hablando de algo malo, ¿no? Pero el hecho acá es el pecado, el contexto es el pecado, y este deseo se refiere a algo negativo, algo pecaminoso. Se desea el mal, aquello que está prohibido por el Señor. Ahora hay un detalle más y quiero que lo añadas ahí a tu inventario de conceptos. No solamente el objetivo hace que un deseo sea bueno o malo, sino el marco donde se da ese deseo. Vos podés tener buenos deseos, por ejemplo, el que anhela obispado, buena obra desea. Yo quiero ser un anciano, un pastor de la iglesia, supone, ¿no? Pero tenés un buen deseo, pero ahora te vas a empezar a manejar mal y empezás a murmurar del pastor o de las personas y te vas a autopromocionar a vos mismo, y eso es un mal deseo, ¿ves? Un buen deseo, por el marco en el cual, en el contexto en lo que lo estás ejecutando, se transforma en algo pecaminoso. Así que también añadí eso a tu inventario de conceptos. Deseo no solamente con objetivos piadosos, sino dentro de un marco piadoso. Vos podés, como seres humanos, Dios nos hizo con deseos de diferentes deseos, ¿no? Y la sexualidad misma es un deseo, que Dios lo puso, pero es pecado si ese deseo se lleva a cabo en un marco que Dios no propició, un marco que tiene que ver fuera del matrimonio.
Dios estableció el matrimonio para que esos deseos buenos tomen lugar. Y fuera de ese marco llega a ser pecado. O sea, no solamente evaluar qué estoy deseando, sino en el marco que lo estoy deseando. ¿Y cuál es el propósito de eso? Habiendo aclarado eso, vemos que este pasaje nos muestra que ¿quién es el que causa la tentación? Los deseos. Los deseos. Y si los deseos promueven o propician la tentación, finalmente la tentación lleva ¿a qué? A la caída, al pecado, a la corrupción. Entonces, ¿quién es el culpable de la corrupción? Nosotros, porque dice por sus propios deseos. No es por el deseo del otro, sus propios deseos, los que le pertenecen a él. Los deseos del ser humano corrompen al ser humano. Eso es algo tremendo. Y es una verdad, te diría, que la podés ver en varios pasajes. Y te voy a mostrar dos, al menos. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 22. Acompáñame en tu Biblia, ya que estamos, veamos estos dos versículos y ya vamos finalizando. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, esto es antes de conocer a Cristo, despojaos del viejo hombre que está viciado con los deseos conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre del cual nos tenemos que desvestir está viciado con deseos engañosos, deseos que son malos. Ahí en primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice que como extranjeros y peregrinos tenemos que batallar, que abstenernos de los deseos que hacen, que batallan contra el alma. Esos deseos, el cuadro es que se ponen en fila como un ejército recio para destruir el alma. Y el alma, el sentido de alma ahí es todo el ser, toda la persona, lo quieren destruir. ¿Qué destruye a los hombres en este universo, en este mundo? Los deseos engañosos. Eso es lo que trae toda clase de corrupción al ser humano. Todo esto está corrompido por los deseos. Como lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 al 18, lo podés ver ahí. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Es lo que pasó en el Edén, ¿o no? Hubo un deseo primero. Antes de que se caiga en el pecado, hubo un deseo. Y son los deseos del corazón lo que distorsionan y lo que corrompen a las personas. Como hijos de Dios, son esos mismos deseos que nos corrompen a nosotros, que nos quitan los beneficios de una vida bendecida por Dios, de una vida santa, y acarrean en nosotros la amargura y el peso de las consecuencias del pecado por seguir los deseos de nuestro propio corazón. Otro versículo que también, como una referencia cruzada que te va a servir a entender esa implicación, está en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Pedro está llamando a la iglesia acá a resistir firme frente a la persecución, a la escalada persecución segunda de Pedro. Entonces cambiamos el propósito. Acá hay otro propósito. Pedro llama a la iglesia a huir de la corrupción del mundo, a abrazar una vida santa, mirando a Dios. Él va a venir y sus promesas son seguras. Y ellos se tienen que apartar de toda la corrupción que hay en el mundo. Y el creyente ha sido equipado para esto. Ha sido equipado para hacer frente a toda esta oposición, a todo el pecado. Y en los primeros versículos le va a decir que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad le fue dado. Y el versículo 4 dice, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿El mundo está corrupto? Sí, ¿no? No hace falta ni ver la Biblia para ver eso, ¿no? Hay corrupción en el mundo. El mundo está lleno de corrupción. Todos los pensamientos del hombre son de continuo al mal. Ahora, fíjate lo que dice el versículo. Dice,
la corrupción que hay en el mundo, ¿a causa de qué? Míralo en tu Biblia. A causa de la concupiscencia. ¿Sabes qué es eso? Los deseos. Este mundo se cae a pedazos porque hay personas que no pueden frenar sus deseos. Y te digo algunos de esos deseos. Por ejemplo, deseos lujuriosos. ¿Cuántas personas traen cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual y se mueren en un hospital por un montón de enfermedades por no frenar esos deseos ilegítimos, desórdenes, fornicación? ¿Cuántos hogares destruidos por ese tipo de pecado? ¿Cuántas consecuencias? ¿Y cuántos chicos que son matados, asesinados en un aborto por eso? Y aún cuántos chicos que llegan a este mundo en un hogar totalmente destruido porque personas no pudieron refrenar sus deseos. Y muchas veces se levanta el puño contra Dios. ¿Y por qué la gente sufre? Bueno, por los deseos. Podríamos poner los deseos de la avaricia, el tener muchas posesiones. ¿Cuánta gente se afana y se enferma? Diferentes tipos de estrés que enferman el cuerpo. ¿Por qué? Por querer tener más. Pero eso es una parte nada más. ¿Cuánto de la avaricia ha provocado que se desaten guerras en donde mueren millones de personas? Y nuevamente, Dios nos olvidó. Dios es responsable por las personas que mueren, los inocentes. Cuando en realidad el pasaje nos está diciendo que son los deseos que están corrompiendo este mundo. O sea, la justificación de Dios tiene que ver con lo que Dios es, tiene que ver con lo que Él hace, pero tiene que ver con los deseos del hombre, porque los deseos son lo que traen todo tipo de mal al mundo, pero también, ¿sabes qué?, a la vida de la iglesia. Porque esto en parte es para exponer al que es creyente y al que no lo es, pero en parte es para alentar al creyente, al Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es el proceso de la tentación? Bueno, te lo digo rápidamente. Primero se habla de que el pecado se concibe dentro del corazón. Y ya es pecado. Pero la segunda parte del versículo 15 nos muestra que ese pecado se va a manifestar en una práctica, en una conducta. Y por lo tanto las consecuencias van a ser destructivas en la vida de la persona. Ahí tenés el proceso de la tentación. Primero está dentro del corazón y después en el pecado. Y fíjate el paralelismo con Proverbios 7, hay un proceso ahí. No es que yo entiendo la expresión, tuve una caída, caí en un pecado. Está bien, no está mal utilizar esa caída, pero realmente esa expresión, pero realmente lo que la Biblia nos muestra no es una caída, es un desvío, hermanos. Es en esa línea que tiene que ser caminada en forma recta, me empiezo a alejar de a poquito, siendo arrastrado, sacado afuera de donde tengo que caminar, que es la voluntad de Dios. Atraído, ya no veo los peligros de haberme apartado de eso. Y empiezo a ser seducido. Y una vez que eso pasa, está el pecado. Mis deseos me llevan ahí, pero está el pecado en mi corazón ya. Falta poco para que ese pecado se haga material, se materialice, se exprese de una forma práctica. Y ahí tenés el proceso de la caída, la tentación. Pero es un desvío, hermanos. Necesitamos vigilar nuestro corazón. ¿Qué estamos deseando? ¿Qué estamos deseando? Muchas veces afrontamos los pecados de manera equivocada. Quizás somos egoístas o tenemos ira o falta de contentamiento. Y lo último que vemos es, en ese pecado, ¿qué deseo estoy expresando? ¿Qué es lo que estoy deseando? Y eso es lo que deberíamos examinar. Eso es lo que deberíamos examinar, porque los deseos no solamente corrompen el mundo, corrompen nuestra vida. Corrompen nuestra vida, distorsionan nuestra familia. Entonces la pregunta en esta mañana es, ¿qué estamos deseando, no? Deseemos a Dios. Esto es lo que deseó Santiago. Esto es lo que disfrutó Santiago luego de su conversión. Si el Señor ha obrado en salvación en nuestra vida, que Él sea nuestro deseo, ¿no? Que su palabra sea nuestro deseo, que esto no se haga nunca monótono, que nunca se nos haga largo, que siempre sea, quiero más. Deseemos al Señor, santifiquemos nuestros deseos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Bendícela, Señor, y trae salvación y santificación a la luz de esta predicación. En el nombre de Cristo Jesús, amén.